Después de 2 capítulos donde estuvimos viendo a Jesús avanzar hacia Jerusalén, hoy vamos a verlo llegar y hacer su entrada. Y este es un pasaje muy especial. Es especial porque este pasaje relata tal vez el día más importante de toda la historia, en donde por milenios realmente Dios había anunciado que este día llegaría y finalmente llegó. Y vamos a estudiar cómo es que Mateo nos cuenta que sucedieron los eventos ese día. El día de la llegada a Jerusalén fue el día que había sido anunciado por los profetas y que el pueblo de Israel había esperado por tanto tiempo. Y este día era un día especial porque Dios había dicho que el rey que llegaba iba a traer un reino de justicia, un reino de paz, un reino de prosperidad, un reino donde el cielo iba a gobernar la tierra. Y todo Israel había escuchado hablar de este día y estaban expectantes de lo que iba a Dios a hacer. El día que vamos a estudiar hoy había sido anunciado en muchos pasajes y se había dicho mucho de lo que iba a pasar a partir del día en que el Mesías iba a llegar, iba a tomar el reino. Y cuando pensamos en un gran rey, tal vez imaginaríamos que este día hubiese estado lleno de las marcas de los reinos de nuestro mundo. Cuando un gran rey en nuestro tiempo asume el trono, ese es un día de mucha gloria, ¿no? Es un día donde toda la nación refleja el poder de la nación y sus riquezas, y todas las ceremonias están planeadas para mostrar las virtudes y la grandeza de este rey que va a ser instalado en ese trono. Pero aunque Israel esperaba un rey así, esperaba un rey glorioso, un rey poderoso, un rey lleno de riquezas y un rey que pueda traer salvación al mundo entero, este día no fue como lo imaginaban. Vamos a ver, cuando leamos ahora el pasaje, que la llegada de Cristo a Jerusalén no se pareció en nada a la instalación de un rey como el mundo antiguo lo hubiese pensado, lo hubiese deseado. Vamos a ver las marcas de esta inauguración o de esta llegada de Cristo, y vamos a ver que se parecen no a los gobiernos de este mundo, sino que se parecen al carácter del rey que está por tomar ese lugar. Y cuando miramos a Cristo como rey, vemos que Cristo no es como todos los reyes de este mundo. Cristo es un rey humilde. Cristo es un rey que vino no en la pompa de la gloria de un reino lleno de riquezas, sino que Él vino como un siervo que iba a dar su vida para servir y rescatar a los que iban a ser parte de su reino. Entonces, venimos estudiando el carácter de este rey en los últimos capítulos en preparación para este día. Y hoy vamos a estudiar entonces la llegada del gran rey. Ese es el título del mensaje de hoy, la llegada del gran rey. Vamos a leer entonces los primeros versículos de Mateo. Mateo 21, del 1 al 11. Dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y subieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. En estos pocos versículos, Mateo entonces nos va a narrar este día glorioso y tan esperado. Y vamos a ver entonces la llegada del gran rey. Lo titulé así porque quiero que entiendas que Jesús es el rey más glorioso que jamás ha existido. Toda la historia del mundo gira alrededor de él y su reino. Y este día es el día en que el rey llega a la ciudad santa, a esa ciudad que Dios había elegido para que sea el centro desde el cual el mundo entero iba a ser gobernado, y él iba a entrar. Y cuando veamos a Cristo entrar y miramos estos detalles, vamos a ver entonces al gran rey, al rey de los siglos, tomando el lugar que le corresponde, pero lo vamos a ver con un carácter como el mundo jamás imaginó. Él vino a reinar, pero antes de sentarse en el trono, él va a dar su vida en esta cruz. Y por eso su entrada va a tener características tan distintas a las que el mundo imaginaba. Podríamos dividir este pasaje en tres partes. Vamos a ver en los versículos 1 al 4 los preparativos para la llegada del rey. Vamos a ver algunos detalles que Mateo nos va a contar de cómo se preparó el escenario. Después, en el versículo 4, vamos a ver las profecías de la llegada del rey. Y en el versículo 7 hasta el final, vamos a ver la procesión para la llegada del rey. Arrancamos primero con los preparativos. Mateo no nos está contando todos los detalles de lo que pasó en la vida de Jesús. Él eligió algunas escenas para mostrarnos que Jesús es el Mesías prometido, rechazado por su nación, pero que cumplió la tarea del Padre para establecer su reino. Entonces Mateo no nos cuenta todo lo que Jesús hizo, y para tal vez complementar algunos detalles, estamos yendo a otros libros para ir armando una escena más completa de lo que fue pasando. En el capítulo 20, nosotros vimos a Jesús en Jericó y lo que pasó a la salida de Jericó, o a la entrada de Jericó, con estos dos ciegos. Que Jesús sanó y la multitud que le seguía, y la marcha de Jesús ahora hacia Jerusalén. Pero lo que Mateo nos va a narrar ahora sucedió un par de días después. De Jericó a Jerusalén había un par de horas de camino. Pero antes de llegar a Jerusalén, Jesús decidió parar en Betania. Betania era una pequeña aldea a las afueras de Jerusalén donde vivían algunos amigos de Jesús. Ustedes se acuerdan de Lázaro, que es famoso porque Jesús le resucitó un tiempo antes, y eso había generado también una gran conmoción, no solo en Betania, sino en todo Jerusalén. Y estaba ahí también María y Marta, las hermanas de Lázaro, que también eran muy cercanas. Así que podemos imaginar, tal vez Jesús el día anterior había llegado por la tarde, pasó la noche ahí, y él estuvo todo el día sábado en Betania. No se nos cuentan muchos detalles de lo que Jesús hizo ese día, solamente un evento se menciona. Y es esa historia cuando Jesús estaba cenando y María llegó con un perfume muy costoso y que va a romperlo en los pies de Jesús. Y Jesús va a decir: ella me ungió para mi sepultura. Mientras Judas estaba diciendo se podría haber vendido, Jesús está diciendo:
está bien lo que ella hizo. Ella mostró esta gran evidencia de su amor y ahora esto es una antesala para lo que está por venir. Así que de ahí en adelante, los próximos días, si vos estaba cerca de Jesús, Jesús olía a este perfume que se impregnó en toda su ropa y en su cuerpo. Un perfume muy costoso. Eso pasó el día sábado. Así que el día domingo, muy temprano, salió Jesús con una gran comitiva yendo hacia la ciudad de Jerusalén. Y el relato que tenemos acá, entonces, es Mateo contándonos lo que pasó el domingo cuando Jesús llega a la ciudad. Este día nosotros lo recordamos cada año en la celebración del Domingo de Ramos. El domingo donde recordamos la entrada triunfal, la llamamos nosotros, de Jesús a Jerusalén. Y este evento es el primero en una serie de eventos que van a transcurrir en la próxima semana, desde ese domingo que Jesús entra a Jerusalén hasta el viernes que va a ser crucificado y después los 2 días, los 3 días y 3 noches en la tumba. El domingo por la mañana, el domingo siguiente, es que Jesús va a resucitar. Así que esta semana es la semana más importante de toda la historia del mundo, que da inicio con este evento que ahora estamos estudiando esta mañana. Y por los próximos meses vamos a estar estudiando todo lo que pasó en esa semana. Y nos va a tomar tanto tiempo estudiarlo porque los escritores de los evangelios le dedican mucho a esta última semana. Fíjate, Mateo, estamos en el capítulo 21 y sabemos tiene 8 capítulos más, Mateo. Así que 3 años de ministerio le tomaron 20 capítulos. Y una semana va a tomar 8 capítulos. O sea, 1/4 de todo el evangelio está dedicado solo a esta semana. Si vos mirás el evangelio de Juan, es aún mucho más llamativo. Juan dedica prácticamente la mitad de todo su evangelio a contarnos lo que pasó en esta última semana. Así de importante fueron los eventos que transcurrieron esos días. Hoy no vamos a hacer un recorrido cronológico, yo voy a ir guiándoles día a día de lo que fue pasando. Hoy les conté lo que pasó desde la salida de Jericó hasta la entrada triunfal, pero de acá en adelante vamos a ir recorriéndolo y tomando de otros evangelios para entender la secuencia de eventos. Así que Mateo retoma la historia ahí, Jesús llegando a Jerusalén. Y vamos a ver, lo primero, los preparativos para la llegada del gran rey. Nos cuenta Mateo en el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos. Podemos imaginar, yo les contaba, esto estaba transcurriendo al principio de la primavera, en el mes de marzo, en el año 29 después de Cristo, en donde Jesús con una gran multitud están acercándose a esta ciudad. Atrás de esta llegada hay mucho que ya estuvimos estudiando. Todo lo que pasó en Jericó había ya generado muchísima conmoción. En Betania va a haber otra situación que vamos a leer más adelante, que también generó más expectativa. Así que Jesús viene rodeado de muchísima gente en una procesión en donde todos están con esta expectativa de qué va a pasar con Jesús llegando a Jerusalén. El transcurso del camino de Jericó a Jerusalén es un terreno difícil de ascensión, ya explicamos en esto, pero de Betania a Jerusalén la distancia no era muy larga. Pero uno puede imaginar dentro del circuito de este camino que hay un punto en donde de repente llegaron a una cima y se vio allá a la distancia esta ciudad. Esta es una ciudad muy importante para la historia del mundo. Esta ciudad es muy importante a través de la historia secular. Alrededor de la ciudad de Jerusalén, la historia del mundo ha girado en muchos sentidos, pero esta ciudad es muy importante sobre todo para el plan de redención de Dios. Entonces, la comitiva llega ahora hasta Jerusalén. ¿Quién viene junto con Jesús? Bueno, junto con Jesús vienen sus discípulos, vienen personas viajando desde muy lejos. Jesús salió desde Galilea
Así que hay un grupo que está acompañando a Jesús y ha viajado con él en todo el trayecto. Hay personas que se han sumado en el camino. En Jericó se sumaron personas, entre ellos están los ciegos que recobraron la vista, pero aparte hay mucha gente más. Mateo no nos cuenta, pero en Juan, capítulo 12, versículo 9, se nos cuenta lo que pasó ahí en Betania y hay un detalle importante. Dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Entonces, cuando Jesús llega de Jericó a Betania, se corre la voz en Jerusalén que Jesús estaba en Betania y salen todos para allá el día anterior. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Así que toda la situación de Lázaro y su resurrección habían generado muchísima conmoción también. Pero los principales sacerdotes, dice el versículo que sigue, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que ahora tenés una tensión que va creciendo. La gente que está conmocionada por lo que se escucha de Jesús y estos milagros que él está haciendo, y los líderes que se vuelven cada vez más determinados en esta decisión de frenar a Jesús a toda costa. Y no solamente quiere matar a Jesús, menciona acá que lo quiere matar a Lázaro. ¿Por qué lo quiere matar a Lázaro? Porque resucitó de los muertos. En vez de ver en Lázaro un testimonio de quién era Jesús, a ellos no les importa quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Mesías, saben que Lázaro realmente resucitó, pero lo quieren matar para que Jesús no amenace su reino. Así que en medio de todo esto es que Jesús viene acompañado de muchísima gente. Menciona el detalle que vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos. Hasta el día de hoy los arqueólogos no han identificado todavía el sitio arqueológico de Betfagé. Betfagé aparentemente era un asentamiento que estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y aunque no lo han identificado todavía en las ruinas, sabemos que estaba ahí y hay otros registros históricos que hablan de este caserío. Se menciona también el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos no era una montaña enorme, era una pequeña loma que estaba justo enfrente de la ciudad de Jerusalén. Este lugar se llama así porque ahí había jardines con plantaciones de olivos que datan de mucho tiempo antes, del tiempo de la monarquía, donde había ya huertos y había una zona donde se cultivaban estos olivos para usos comestibles. De hecho, hasta el día de hoy hay olivos en ese mismo lugar. Hay algunos olivos que, según algunos expertos, sus raíces pueden datar del tiempo de Jesús. Los olivos son árboles muy longevos, entonces bien podría ser que haya árboles ahí que tienen más de 2000 años y que han estado ahí desde entonces. Entonces, en esta pequeña loma estaban estos cultivos, y este era un lugar al que Jesús durante esa última semana va a buscar refugio y va a encontrar un lugar donde estar tranquilo con sus discípulos en varias ocasiones. Nosotros lo conocemos tal vez más porque ahí es donde Jesús pasó la última noche y ahí es donde fue arrestado y llevado para ser juzgado y condenado. Entonces se menciona acá el Monte de los Olivos porque este es el punto donde hubiesen llegado y se hubiese visto toda esta ciudad desde arriba, y desde ahí había que bajar una pendiente bastante empinada hasta llegar al torrente de Cedrón, que era un pequeño arroyo que corría en el fondo de ese valle, y después trepar de nuevo para llegar a la ciudad de Jerusalén, entrar por el lado este de la ciudad. Ahora, lo significativo de que se mencione el Monte de los Olivos no es solamente lo que va a pasar esta semana. El Monte de los Olivos tiene un lugar muy importante en la historia pasada de Israel y en las profecías futuras. Hay un detalle en Ezequiel capítulo 10 y 11
en cuanto al Monte de los Olivos, que resulta bastante llamativo de pensar que Jesús está llegando a la ciudad de Jerusalén por este camino a través del Monte de los Olivos. Ahí en Ezequiel, capítulo 10 y 11, Dios está dando palabras de juicio para Israel por la idolatría de la nación. Israel va a ser castigada por Dios. Y parte del castigo de Dios para Israel es que su presencia va a salir de la ciudad. Hoy en una de las preguntas en la escuela dominical se mencionó la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah de Dios? Bueno, sobre el arca del pacto había una luz que estaba suspendida y que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ese lugar era un lugar que era solo accesible para el sumo sacerdote una vez al año. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios, era para Israel el tesoro más preciado, porque ahí era donde se mostraba la presencia de Dios para bendecir a este pueblo, para proteger a este pueblo, para dirigir a este pueblo. Este era su Dios, y estar con Dios entre ellos era la bendición más grande que tenía Israel. Pero por la idolatría y la dureza de su corazón, lo que ves acá en Ezequiel es que la presencia de Dios se va a ir. La Shekinah ya no va a estar más en el lugar santísimo. Ezequiel la describe aún como gradualmente saliendo, cruzando la puerta del templo y saliendo de las puertas de la ciudad y cruzando al Monte de los Olivos y desde ahí desapareciendo de en medio de Israel por siglos. Hay una anécdota que tal vez no escuchaste de la historia de Israel, pero después que Israel volvió a edificar la ciudad y el templo y la presencia de Dios volvió, hubo un momento donde Israel fue tomada de nuevo por el imperio griego. Y los griegos, en un momento, uno de los líderes de los griegos entró al lugar santísimo, lo cual fue algo totalmente aberrante para la nación de Israel. Que un pagano tenga la audacia de cruzar el umbral y entrar en ese lugar. Ahora, en nuestra mente pensaríamos, pero ¿no es que si alguien entraba moría inmediatamente? Sí, moría inmediatamente porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. ¿Por qué no murió este general griego cuando entró al lugar santísimo? No murió porque la presencia de Dios no estaba ahí. En Ezequiel se narra el momento en el que Dios describe la presencia de Dios saliendo con estas palabras. En Ezequiel 11:22 dice así: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y acá en esta profecía se describe cómo la gloria de Dios se va. ¿Y por dónde sale y se va la gloria de Dios? Se va por la puerta del este de la ciudad. Y sale y se asienta sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este es el Monte de los Olivos. Lo llamativo, ¿no es cierto?, de la entrada de Cristo, la entrada que estamos estudiando acá, es que Jesús es Dios llegando a la ciudad santa. Y aunque está en forma de un hombre, un Dios encarnado, no en la forma de una luz, es la misma Shekinah de Dios que está volviendo a la ciudad en la persona de Cristo. Entonces lo que estás viendo en Ezequiel es la salida, y lo que estás viendo ahora en Mateo es la entrada de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios volviendo a estar entre el pueblo de Dios en la persona encarnada de Cristo. Entonces el hecho de que Cristo esté en el Monte de los Olivos entrando a Jerusalén no es una casualidad. Pero aún tal vez más significativo que esto es que las profecías anunciaban que cuando el Mesías volviera, cuando el Mesías viniera a tomar el trono, iba a venir desde este lugar. Iba a venir desde el Monte de los Olivos entrando por la puerta del oriente. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice así:
de la llegada del Mesías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es lo que profetizó Zacarías de la llegada del Mesías. Este es el acceso por el cual el Mesías va a venir. Ahora, hay un aspecto de esta profecía que se cumplió este día cuando Cristo llegó desde el Monte de los Olivos entrando por la puerta oriental de la ciudad. Hay otro aspecto de esta profecía que no se cumplió todavía, ¿no? El Monte de los Olivos sigue estando ahí. Vos podés pagar un tour a Israel y te van a llevar al Monte de los Olivos y te van a parar ahí, te van a mostrar toda la ciudad. Es uno de los lugares donde está la imagen más completa y hermosa de la ciudad de Jerusalén. Entonces te van a llevar al Monte de los Olivos. No está partido el Monte de los Olivos. Pero no te confundas. Esta profecía se va a cumplir literalmente. Porque aunque Cristo entró ese día como el siervo humilde que venía a dar su vida en rescate por su pueblo y por el mundo, un día ese mismo Jesús va a sentar sus pies en el Monte de los Olivos cuando vuelva a tomar el trono del cual Él es digno. Y esto está descrito en Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo en su caballo blanco, con sus vestidos manchados de sangre, descienda del cielo y con sus ejércitos detrás y destruya a sus enemigos. Y aunque Apocalipsis no señala este elemento, vos ves a Jesús descender del cielo, pero ¿a dónde llega Jesús cuando viene? Zacarías te lo dice. Jesús va a pelear la batalla en el valle de Jezreel, pero Él va a sentar sus pies sobre el monte de los Olivos. Y cuando ponga su pie sobre el monte de los Olivos, el monte de los Olivos se va a partir a la mitad, hacia el norte y hacia el sur. Y como si fuese a hacer un gran valle que se va a armar de este a oeste, Jesús va a entrar caminando a la ciudad de Jerusalén por la puerta del este, tal como había sido profetizado, reflejando el regreso del Rey, el regreso del trono de Dios, que una vez estuvo reflejado en el templo y ahora va a estar físicamente con Cristo encarnado, con su cuerpo glorificado, sentado en un trono, gobernando sobre el mundo entero. Ustedes saben que la ciudad de Jerusalén fue controlada por los árabes por más de un milenio, ¿no? Un poco menos de un milenio. Cerca del año 600 fue tomada y en algún momento los cristianos lograron tener el control de la ciudad, pero recién en el 1948 fue que se volvió a establecer el Estado de Israel. Así que los musulmanes controlaron gran parte de la historia de Jesús para acá. Y ellos leyeron las profecías también del Mesías que iba a entrar por la puerta oriental a la ciudad de Jerusalén. Así que en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, justo donde estaría la puerta de entrada a la ciudad, se hizo un gran cementerio con la intención de resistir esta profecía, ¿no? Porque un Mesías judío que va a honrar las leyes judías no podría caminar por el medio de un cementerio donde se contaminaría con los muertos que están en ese cementerio antes de entrar y tomar un oficio como ser el nuevo rey de la nación. Entonces, esta profecía está ahí esperando el día en que va a ser cumplida. Entonces, lo que estás viendo en Jesús, cuando Él y la comitiva aparecen y ven la ciudad de lejos y van a empezar a bajar por ese valle de Cedrón, es un cuadro muy, muy precioso. En el versículo 2, parte de estos preparativos para la entrada, antes de entrar por las puertas de la ciudad, se nos dice que Jesús va a enviar a 2 discípulos con una tarea. Ellos tenían que ir a la aldea que está enfrente, que probablemente es esta Betfagé de la que se menciona acá, y
estaría ahí adjunta a la ciudad de Jerusalén. Y estos dos discípulos, que no se nos dice sus nombres, probablemente haya sido Pedro y Juan. Ahí en Lucas 22:8 se dice que a Pedro y a Juan Jesús le dio la tarea de buscar el lugar donde iban a celebrar la última cena. Así que puede haber sido Pedro y Juan, los dos discípulos. Y la tarea fue que vayan a esa aldea y que ahí iban a encontrar un asna atada y un pollino con ella. Este pollino sería el hijo de esta asna, ¿no? Un burrito más pequeño. Desatadla y traédmelos. Marcos agrega el detalle que este pollino o este burrito pequeño era un burro sobre el cual ningún hombre había jamás montado. Y Jesús va a pedir que lo traigan porque él va a entrar a la ciudad de Jerusalén montado sobre este burrito. Ahora, esta escena tenés que capturar el valor que tiene para describir el carácter de este rey y la forma en la que él va a entrar a Jerusalén. Porque un rey común hubiese entrado en su caballo blanco, rodeado de sus generales, seguido por toda una procesión de todos los conquistados por sus victorias y todas las riquezas que él logró traer, ¿no es cierto? Y él entraría a esta ciudad con todo este lujo y con toda esta aclamación. A eso los romanos llamaban un triunfo. Un triunfo es la entrada de un general conquistador con toda una procesión para celebrar la grandeza y las victorias de este general. Aunque este pasaje usualmente se titula en nuestras Biblias la entrada triunfal de Cristo, no podría haber nada más lejos que esta noción. Porque lo que va a pasar acá es lo más distante que podrías imaginar a un triunfo romano. Lo que vas a ver acá no es un general victorioso subido en un caballo blanco, vas a ver a un siervo humilde que viene a dar su vida por su pueblo. Y todos los elementos acompañan esa disposición de Cristo. Esa disposición de Cristo está reflejada en este animal que él va a buscar para entrar a la ciudad subido en este animal. Nota, por ejemplo, que Jesús no tiene ni siquiera los recursos para comprar un burro. Entonces, él va a entrar a la ciudad de Jerusalén en un burro prestado. La escena, ¿no es cierto?, es descrita para que vos veas aún otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Jesús sepa que cuando iban a entrar iba a estar el burrito ahí y que iba a estar esta situación que es muy común, que esté la mamá con su burrito hijito. Esto muestra la omnisciencia de Cristo, la soberanía que Él tiene sobre todo. Él sabe todo lo que va a pasar en Jerusalén. Él no está llegando de alguna manera confundido o con alguna ilusión de algo distinto. Él sabe paso a paso todo lo que le espera durante toda esta semana. Él sabe que esos burritos están ahí. Y Él le dice a los discípulos, vayan y búsquenlos. Esto no es menor. El versículo 4 agrega algo más. Y los discípulos tenían que ir y agarrar alguna propiedad que no les pertenecía. Así que Jesús les va a dar también este conocimiento. Dice, y si alguien os dijere algo, lo cual se nos dice en Juan que de hecho pasó, los dueños le hablaron a Jesús y Lucas nos dice que algunos hombres ahí le dijeron. Entonces Jesús estaba anticipando esto que iba a pasar. Dice, si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjate en esto, el Señor los necesita. El rey, el dueño de todo, él necesita un burro, porque no tiene un burro. Vos ves el grado al que Jesús se ha humillado. La forma de siervo que incluye aún esto, ¿no es cierto? Él vivió entre nosotros como el más simple de todos, sin ninguna posesión. Y él va a enviar a buscar este burrito.
Y cuando los discípulos lo buscaran, iban a preguntar los dueños, ¿qué haces ahí? ¿A dónde llevas eso? Y la respuesta iba a ser, el Señor los necesita. Seguro se te viene a la mente, ¿qué habrá pasado detrás del telón de esta situación? ¿Qué le habrá pasado a estas personas por la mente cuando los discípulos le dijeron esto? ¿Será que ellos tal vez habrían escuchado de Jesús y esperaban en la llegada de Jesús? Tal vez ellos estaban ansiosos, expectantes y aún habrían creído en Jesús. Y cuando los discípulos respondieron esto, en su corazón ellos pensaron, ¿qué privilegio tenemos de dar lo que es nuestro para la llegada del gran rey a la ciudad? Así que tal vez ellos estuvieron dispuestos a dar estos burritos porque habían escuchado antes. Uno podría especular, ¿será que Dios les había revelado esto? Podría ser que ellos tuvieron alguna visión, un ángel que les dijo, van a venir mañana a buscar un burrito y el Señor, dáselos. No se nos dice nada de lo que pasa atrás de la escena, pero sí se nos dice esto. Estos hombres, los dueños de estos burritos, escucharon a los discípulos y estuvieron dispuestos a entregar lo que era suyo para que el Señor lo use. Esta tensión es una tensión muy llamativa. Que el Dios soberano, omnisciente, todopoderoso, glorioso, necesite algo de alguien. Pero está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia el hecho de que el Dios soberano cumple sus propósitos a través de medios. Y Él lo que hace es pone estos medios en las manos de personas. Y después les hace parte de su obra cuando Él pide que ellos le den esto que Él les dio para que ellos lo usen para su obra. Entonces, todos los burros del mundo son de Dios. Todos son de Jesús. De Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Pero Él puso estos burritos al cuidado de personas. Y Él envía a sus discípulos para decir, el Señor los necesita. Y estos hombres van a darle estos burritos al Señor y el Señor va a usarlos para este día tan glorioso y tan especial. Entonces, mientras estudiaba, pensaba en este detalle de cómo el Señor obra de esta manera con nosotros también, ¿no? El Señor está cumpliendo en medio nuestro una obra que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Él es soberano sobre esta obra y nada lo va a evitar. Él cumple todos sus propósitos. Pero aún el Señor se vale de medios, de instrumentos, de cosas que Él pone en nuestras manos. Hasta que Él de repente viene y dice, yo lo necesito para cumplir mi propósito. Entonces Dios te pide tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Aún en algún momento, las personas, las relaciones, y Dios te dice, ahora yo quiero hacer esto en tu vida, yo quiero sacarte esto, yo quiero traer esto a tu vida. Y Dios lo hace porque Él tiene en mente un propósito de redención que Él está cumpliendo. Y Él es soberano, Él es dueño, Él no tendría que pedir permiso en nada, ¿no?, de nuestra vida, pero Él nos hace parte de su obra. Y es más, tiene la sensibilidad Jesús de decirle, y los enviará. Dénmelos y después se los va a devolver Jesús. Entonces, la humildad de Jesús, la sensibilidad de Jesús, se muestra aún en ese hecho, Él te lo va a devolver. Jesús no tiene que pedir nada, Él es dueño de todo, Él es el Rey glorioso que está entrando a su ciudad. Él podría decir, denme en esos burros, pero Él los pide y se los va a devolver. Así que vemos todos estos detalles en esta primera sección donde aparecen los preparativos para la llegada del Rey. Ahora vamos a ver en la segunda sección las profecías de la llegada del gran Rey. Y dice ahí al final del versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 10 veces en todo el Evangelio va a decir estas mismas palabras. Esta es la vez número 9. Mateo está muy interesado en que nosotros veamos que toda la vida de Jesús siguió un patrón que fue dirigido por Dios, por el Padre, y que estaba predicho por los profetas. Así que
otra vez Mateo va a insistir en esto. Todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Había muchas profecías de la llegada del rey. Había algunas profecías que incluían a burritos en la llegada del rey. Así que Mateo está haciendo la connotación de que el burrito tenía que pasar porque estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito de los burritos y la llegada del Mesías? Bueno, hay un pasaje en Génesis 49, versículos 10 y 11, que menciona al rey y burritos. Dice así: no será quitado el cetro de Judá. Acá está Jacob haciendo una profecía de uno de sus hijos, de Judá. Y va a hablar de que de Judá va a venir el Salvador, el rey glorioso. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Génesis 49, 10 estamos. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, este Silo es el nombre que se le da acá a el gran rey, que va a congregar a todas las naciones. El rey sobre todo el mundo, descendiente de Judá, descendiente de David, descendiente de donde vino el Señor. Y entonces agrega el versículo 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de las uvas su manto. Me parece interesante que use acá los burritos relacionados con la llegada del gran rey. Pero en este pasaje no se dice específicamente que el rey iba a venir montado en el pollino el día que entre a la ciudad gloriosa. Se va a hablar que hay burritos en el reino y que va a haber tanta abundancia en el reino que la gente va a atar a los burritos en las vides. Ahora, esto no te suena raro a vos porque no sabes lo que es una vid y cuánto trabajo lleva cultivar una vid. Pero si la vid es tu fuente de subsistencia y si te llevó años y años y años cultivarla, no vas a dejar que nadie la toque. Mucho menos atar un caballo ahí, ¿no es cierto? Te van a romper todo el árbol. Pero en el reino futuro va a haber tanta abundancia que la gente va a atar sus burritos en las vides, describiendo toda esa abundancia. Pero entonces, acá burrito no tiene que ver con esto. Pero hay otro pasaje donde sí aparecen los burritos y la llegada del Mesías. Y lo va a describir en el versículo 5. Cuando dijo el profeta, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Acá Mateo está citándonos Zacarías 9:9. Ahí nomás, cerquita del pasaje de Zacarías 14 que ya leímos, Zacarías también dijo esto de el gran rey. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto que estamos leyendo es un testimonio de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas no son como las profecías, las falsas profecías de los charlatanes que hoy dan supuestas profecías. Las profecías bíblicas son tan precisas que serían imposibles de coordinar. Son profecías que evidencian a un Dios soberano. Así que toda la vida de Cristo estuvo llena de profecías. Yo podría pensar, bueno, Jesús podría haber forzado estas profecías para tratar de quedar como el Mesías, ¿no? Pero ¿podría haber Jesús tenido algo que ver con el lugar donde él iba a nacer, por ejemplo? ¿Podría haber él forzado la profecía de Belén, de donde iba a salir el legislador para todos los pueblos? Totalmente imposible. ¿Podría haber Jesús forzado todas las profecías que se mencionan de él? De ninguna manera. Pero acá hay una que algunos críticos dirían, pero ¿cómo sabés que Jesús no preparó esto? Imagínense a Jesús que él dice, yo quiero que todos piensen que yo soy el Mesías. Y dice la profecía que el Mesías va a venir en un burrito.
yo no tengo burrito, pero esto es lo que voy a hacer. Voy a hablar con alguien que tiene un burrito y le voy a decir, mira, mañana a las 10 de la mañana vos te tenés que parar en esa esquina con tus burritos. Y yo voy a mandar a mis discípulos diciendo, vayan, y ellos van a asombrarse de pensar de que yo ya sabía dónde estaban los burritos. Cuando ellos lleguen, ustedes se lo dan y los burritos los traen y yo entro en el burrito y cumplo toda la profecía que se dio de mí en la antigüedad. Entonces habría críticos que pensarían, esto no es ninguna profecía, esto puede ser fácilmente manipulado. Sí, hay engañadores que manipulan toda clase de cosas. Jesús podría haber manipulado todas las profecías que se dieron en cuanto a él. Imagínate, ¿no es cierto?, si ese día, no sé, le robaban el burrito a la persona y se arruinaba todo el plan de Jesús. ¿Podría haber Jesús coordinado todos los eventos, incluyendo la cantidad mayor de profecías que sucedieron estando él en la cruz y su resurrección? No, Jesús no es un engañador. Jesús no fingió todas las profecías para convencernos de que él era el Mesías. Esto sucedió tal como lo estamos leyendo. Esto es un testigo ocular que vio los eventos. Y el burrito es otra de estas profecías cumplidas. Fíjate el detalle que había dado Zacarías en cuanto a esta profecía. Decida la hija de Sión, acá llama a Jerusalén Sión porque está construida sobre el monte Sión, ¿no? He aquí, asombrate. Mirá, hay algo increíble. Tu rey viene a ti. Quiero que notes este detalle, no solo lo llama el rey, sino tu rey. Y esto refuerza lo que Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino como el rey prometido a Israel. Jerusalén está ahí recibiendo a su rey. Y Jesús vino a ti, se hace la aclaración. Zacarías agrega también una descripción de cómo iba a ser el rey que iba a llegar ese día. Él viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo animal de carga. O sea, el hecho de que él esté sentado sobre este animal es solo un testimonio más del carácter de este rey. ¿Y cómo es este rey? Lo llama acá manso. Manso. Ver a Cristo como manso ha sido una intención clara de Mateo en los pasajes que nos trajeron hasta este momento. Ahí en Mateo 11:29, Mateo nos dice que Jesús dijo estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre de Cristo es una de las virtudes evidentes en todo lo que Cristo hizo. Cristo vino a este mundo no como un rey que se impuso por la fuerza, sino como un siervo que se sujetó y que sirvió y que dio su vida hasta lo máximo. Este es el cuadro que Jesús quiere reflejar de qué es verdadera grandeza. Lo venimos estudiando en todos los últimos capítulos. Y Jesús evidencia esta cualidad en toda su vida. Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1, describe a Jesús de esta manera cuando dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo apela a la mansedumbre y ternura de Cristo, como dando por hecho, esto es algo que todos sabemos, esto es lo que caracterizó al Señor. Él va a llegar el día de su coronación como un rey humilde. Existe otro rey como el Señor. Mateo también en el capítulo 12 nos describió esto de Jesús. Nos dijo así: he aquí mi siervo, citando una profecía, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Presta atención acá. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles.
Mateo se ocupó de mostrarnos que nuestro rey, nuestro gran rey, aún el día más esperado, el día más importante de su vida, el día de la entrada a donde está la ciudad gloriosa, Él llega con esta misma disposición. Y Él viene a servir, a dar su vida para rescatar a los perdidos. Este es nuestro rey, este es nuestro modelo. ¿Sí? Entonces yo les decía, cuando vos escuchás este término, la entrada triunfal de Cristo, tenés que entender de que si bien hay gente que va a celebrar la llegada de Cristo, va a ser un día con mucha euforia y celebración, la disposición de Cristo este día no fue la de un triunfo. La palabra triunfal confunde este hecho. Jesús no llega como un rey glorioso, Él llega como un rey humilde, manso, sentado sobre un pollino. Agrega ahí la palabra hijo de animal de carga. O sea, un animal que fue creado por Dios para llevar peso. Ahora está poniendo sobre sus lomos el Rey de reyes y Señor de señores. Este rey se pone él mismo como si él fuese a ser una de las cargas que un burro llevaría. Esta es la humildad de nuestro rey. Esta es la humildad que hemos estado machacando muchísimo en estas últimas semanas, que el rey nos ha llamado a nosotros a demostrar también. De esto se trata su reino. El reino de Cristo es para los mansos. Pero entre los mansos, ellos van a tener el reino por heredad, ¿no? La mansedumbre es la verdadera grandeza para con Dios. Una vida sujeta, una vida entregada, consagrada. Así que esta es la descripción que se hace. Hay un detallecito ahí para señalar, que Mateo dice que Jesús envió a los discípulos a buscar a una mamá con su burrito, y después que Jesús se montó sobre ellos, dice. Lo pone en plural. Sería absurdo pensar que se sentó sobre los dos a la vez, ¿no? Pero lo que tenés en realidad es Jesús subido sobre el burrito pequeño. Él no se subió sobre la mamá, Él se subió sobre el pequeño que nunca había llevado carga aún. Evidentemente era joven, ya estaba en condiciones de llevar la carga de un hombre subido sobre él, pero todavía no había sido amansado. Y otra de las cosas asombrosas de ese momento es que Jesús se sienta y tranquilamente este burrito camina con Jesús en esta entrada triunfal, o lo que llamamos la entrada triunfal. Ahora, déjenme señalar un detalle más antes de pasar al próximo punto. Mateo dijo que la entrada de Jesús en el pollino era el cumplimiento de la profecía. Pero hay una profecía más en cuanto a la entrada de Jesús a Jerusalén, que no tiene que ver con sobre quién estaba montado, sino que tiene que ver con el día que Él entró a Jerusalén. En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, tenemos una profecía muy famosa que se conoce como la profecía de la semana 70, o de las 70 semanas del libro de Daniel. La profecía de las 70 semanas describe la llegada de Cristo a Jerusalén. No la describe en cuanto al formato, pero al tiempo de cuándo Cristo va a venir. Escuchá la profecía, escuchá lo que Daniel dijo 500 años antes de la entrada de Jesús a Jerusalén. Dijo así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto el ángel le está diciendo a Daniel. Sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, Jerusalén, están determinadas 70 semanas. Después de estas 70 semanas sigue para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En 70 semanas se va a cumplir todo esto. Se va a expiar el pecado, se va a limpiar a la nación de sus pecados y se va a ungir y colocar al Rey, al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Más de 500 años antes de Daniel, de la entrada de Jesús, un profeta recibió un detalle de la venida del Mesías. Y es que a partir del día que se dé el decreto por el que Israel iba a volver a reconstruir la ciudad y de ahí a instalarse en Jerusalén, 463 años después, 483 años después, el Mesías príncipe iba a venir. Se menciona, ¿no es cierto?, la muerte del Mesías príncipe, y después se menciona una semana más, 7 años más, en donde se iba a consumar todo lo que Dios tenía para Israel antes de que sea destruido el enemigo y se complete la profecía. Entonces, el día de la llegada de Cristo a Jerusalén era un día también histórico, porque era el cumplimiento de la agenda de Dios, de la cronología de Dios, cuando el Mesías iba a cumplir, después de esos 483 años, ese día, la llegada a la ciudad para cumplir la expiación por el pueblo. Bueno, el versículo 6, volviendo ahí a Mateo 21, cierra este evento o esta sección con: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces, sus discípulos están obedeciendo a Jesús. Juan agrega el detalle en Juan 12:16, que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. O sea, el día que ellos fueron a buscar el burrito, no tenían idea de qué es lo que significaba esto. Después que pasaron todos los eventos y ellos miraron para atrás, ellos pudieron conectar todos los detalles. Y esa es la posición en la que hoy nosotros estamos también, mirando hacia atrás todo el cumplimiento de las profecías. Bueno, el último punto, la llegada del gran rey. Vimos los preparativos para la llegada, las profecías de la llegada del gran rey y ahora la procesión en la llegada del gran rey. Bueno, vamos a ver cómo sucedió el evento en sí. Y el versículo 7 dice así: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y ahora Jesús está sentado sobre este burrito con los mantos y va a empezar esa caminata ya corta hasta entrar por la puerta del este, ingresar a la ciudad. El versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ese día toda la ciudad se conmocionó. Jesús está entrando y hay un bullicio enorme. Hay gritos, la gente está diciendo, ahora vamos a leer lo que ellos estaban diciendo y gritando, pero reconociendo que el Mesías, el Salvador, está llegando. La cantidad de gente en la ciudad es descomunal. La ciudad de Jerusalén no tenía muchos habitantes, no recuerdo exactamente, pero creo que cerca de 70.000 personas vivían en todos los alrededores. Pero en tiempos de Pascua, por ejemplo, Josefo, el historiador conocido, relata que un año, en una sola Pascua, se sacrificaron 250.000 corderos en la ciudad de Jerusalén el día de la Pascua. 250.000 corderos. Ahora, si vos te acordás, cada familia tenía que sacrificar un cordero y comerle en familia. Si la familia era muy pequeña, o sea, menos de 10 personas, se tenía que juntar con otra y sacrificar un cordero
en no menos de 10 personas. Entonces, si vos tenés 250.000 sacrificios, si lo multiplicás por 10, matemática para los niños, 250.000 por 10 es 2,5 millones de personas que había en Jerusalén, por lo menos, que cumplieron el rito del sacrificio. Entonces, en una ciudad de 70.000 personas, tener 2,5 millones de personas. ¿Te acordás lo que pasó cuando se hizo la celebración del Mundial acá en Argentina y cómo estaban las calles ese día? Algunos lo vivieron de cerca ese momento. Bueno, tal vez un pequeño cuadro tendrías de lo que era Jerusalén. Estaba abarrotada de gente. Y en medio de todo ese bullicio y todo ese alboroto, tenés que sumar lo que Juan nos dice que había pasado en Betania. Les leo de nuevo ahí en Juan 12. El versículo 12 dice así, en Juan 12:12, al siguiente día grandes multitudes que habían venido a las fiestas, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibir y aclamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero el versículo 17 dice así, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, la conmoción de Jesús llegando se suma a la conmoción del relato de la resurrección de Lázaro. Y dice el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo entero se va tras él. Los hombres que querían frenar a Jesús, que están intimidados por todo lo que está pasando, usan esta expresión, el mundo entero se va tras de Jesús. Así que tal vez esa expresión te ayuda a tener un cuadro de cuánta multitud había ese día rodeando a Jesús y participando de este evento. Ninguna película de Jesús ha logrado jamás captar este efecto. Usualmente, ¿no es cierto? Vos ves a un grupo de personitas ahí paradas al lado, ¿no es cierto? Y tirando las cositas al frente. No, ninguna logró captar este efecto de lo que habría sido ese momento. El mundo entero está en Jerusalén y todos están yéndose atrás de Jesús. Ahora, quiero que dejes eso tildado ahí un poquito. Todos van atrás de Jesús. Y te hagas esta pregunta. ¿Es verdad que toda la gente que estaba reunida ahí está queriendo seguir a Cristo? ¿Es verdad que toda esa gente se van a convertir en verdaderos discípulos de Cristo? Que ellos quieren honrar a Cristo y reconocerlo como el Rey de su vida. Vos sabés la respuesta a esa pregunta. Esta misma gente que el domingo están celebrando, el viernes van a gritar, crucifíquenle. Esta aclamación es una aclamación superficial. Y esto quiero que entiendas de este punto. La euforia religiosa no es sinónimo de fe verdadera. El grupo más ruidoso que celebró a Cristo que jamás existió sobre este mundo estaba compuesto casi en su totalidad por gente hipócrita y superficial que celebraba a Cristo solamente porque esperaba de Cristo algo que cuando no lo tuvo se le volvió en contra, mostrando que querían a un rey que los libre de los romanos, pero no querían a un rey que le libre de sus pecados. Entonces, cantar fuerte y mostrar gran alegría y amor por Cristo no es sinónimo de que vos estás viendo a Cristo como tu Señor. Este es el testimonio más grande que el mundo tuvo. Tenés una ciudad conmocionada, todo llena, gritando. Mirá el versículo 9. La gente que iba adelante, la que iba detrás, aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana significa salva ahora. Este es el día, el Salvador está acá entre nosotros. Tal vez haciendo eco a las palabras del Salmo 118, en el versículo 25-26 dice así, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El Salmo 118 estaba en la mente de esta gente porque era uno de los salmos que se cantaba en las fiestas.
Y entonces ellos están gritando y están diciendo, llegó el día, Señor, sálvanos ahora. Le están llamando hijo de David. Aún reconocen, toda la multitud está diciendo, Él es el rey legítimo, el heredero al trono. Él es hijo de David, ahora sí sabemos, Él es descendiente de David. Y Él es el cumplimiento de todas las promesas. Dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están invocando la bendición celestial sobre este rey que está siendo instalado ahora y va a traer bendición a todo el mundo. Hosana en las alturas. Que el cielo se sume a nosotros en este cántico de celebración y de la expectativa en las alturas. Griten con nosotros. Toda esta es la celebración de esta multitud. Versículo 10 cierra este cuadro diciéndonos que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. La palabra conmover significa temblar. Tal vez la referencia está haciendo del ruido que había y los gritos. No se podría escribir de otra manera. Estaba temblando toda la ciudad. O tal vez esa expectativa también del corazón sacudiéndose y tembloroso. ¿Qué va a pasar con todo esto? Toda la ciudad conmocionada diciendo, ¿quién es este? Mira, arrancamos hace varios años siguiendo el hilo de pensamiento de Mateo. Y después de todos estos años llegamos al capítulo 21 y Mateo nos va a dar lo que tal vez resume el corazón de todo este evangelio. El corazón de todo este evangelio es responder a esta pregunta: ¿quién es este? Y Mateo nos está narrando que ese día, cuando toda esa multitud estaba gritando, la ciudad se hizo esa pregunta: ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta que ya hemos sido desafiados a hacernos en numerosas ocasiones y es la pregunta que esta mañana también somos desafiados a hacernos. ¿Quién es Jesús verdaderamente? Evidentemente hay dos grupos, porque hay un grupo que está preguntando ¿quién es este? Y hay otro grupo porque dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta. Entonces hay un grupo que pregunta y un grupo que responde. Si pudiésemos separarlos, tal vez el grupo que está preguntando son los nativos de la ciudad de Jerusalén. O los que han venido de otros países, de otras regiones, porque vinieron de todo el mundo a esa fiesta. Y los que están respondiendo quién es Jesús son los que vinieron con Jesús desde Galilea, donde Jesús había estado 3 años predicando y haciendo señales. Entonces, parte de la gente no sabe todavía, parte de la gente sí sabe. Sabe lo que Jesús ha estado diciendo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que la gente que sí sabe va a dar? La respuesta es esta: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, esto es un buen paso. Jesús es el profeta, significa Él está hablando de parte de Dios. Él es el mensajero de Dios. Tal vez aún el profeta está señalando que Jesús es el profeta prometido por Moisés, que iba a venir y que iba a guiar a la nación. Tal vez eso es lo que están diciendo, es el profeta. Pero es suficiente decir Jesús es el profeta. Es suficiente cuando alguien golpea la puerta de tu casa y te viene a hablar de a dos, ¿no es cierto? Y traen sus revistitas y te dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él es a quien amamos, Él es nuestro Salvador. Él murió para salvarnos. ¿Es suficiente eso? Claro que no. El profeta es verdad, pero Jesús es mucho más que el profeta. Jesús es Dios encarnado. El Dios hombre que vino a morir para salvar al hombre de sus pecados. Él es el Mesías, es el rey prometido a Israel que va a reinar sobre este mundo. Jesús es más que esto. Y estas personas están respondiendo de esta manera sesgada, limitada. Jesús es uno que habla en nombre de Dios. Bueno, con este evento se pone en marcha los últimos días de la vida del ministerio terrenal de Cristo. Hay 2 detallecitos con los que quiero cerrar, porque este día va a cerrar acá y Mateo directamente nos va a contar lo de la purificación del templo. Pero ahí en Lucas, capítulo 19,
Lucas nos narra un detalle más de la llegada de Cristo. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Aún una ciudad revolucionada y gritando, sálvanos, puede ser una ciudad cegada, que no entiende que su día ha llegado. No el día donde Cristo va a traer los beneficios del reino a una nación que va a ser el epicentro mundial, sino el día en que su Salvador vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El día de Isaías 53, el día del siervo sufriente que iba a dar su vida para rescatar. Oh, si Jerusalén hubiese sabido lo que era para su paz. Pero Israel no lo reconoció. Entonces eso nos deja la pregunta a nosotros de quién es Jesús para nosotros. Y la respuesta a esta pregunta es la respuesta más importante a cualquier pregunta que vos jamás vas a hacerte. Si miramos esta historia, hay 3 grupos en los que podríamos dividir a todos los que participaron. ¿Quién es Jesús? Bueno, veríamos a este grupo que están aclamando con todas sus fuerzas, pero no entienden quién es. Este grupo podría reflejar a personas que asienten cuando se les enseña acerca de Jesús y dicen, sí, yo creo en Jesús. Pero aunque asienten y dicen, sí, yo creo que Jesús es el profeta, no han rendido su vida a Cristo. No han creído con una fe salvadora, con una fe dependiente. Y este asentir les ha confundido, pensando de que ellos también son parte de este gran día de celebración. Y Cristo sí está entre nosotros. Pero tristemente muchos no lo ven. No entienden quién es verdaderamente Jesús. El segundo grupo serían los que rechazaron a Cristo por envidia o desprecio, y estaban ahí los líderes que estaban planeando cómo matar a Jesús y matar a Lázaro y matar a cualquiera que se interponga entre ellos y su reino. Así que estaban estos líderes religiosos que por intereses personales no les convenía aceptar quién es Jesús. Cuando alguien rechaza a Jesús, no es porque no hay suficiente evidencia de que Él es el Mesías. Tal como los fariseos, es porque aceptar que Cristo es el Mesías va a venir acompañado de un precio que no están dispuestos a pagar. No quieren ceder a sus intereses personales. No es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. Es un rechazo a la implicancia de lo que implica recibir a Cristo. Entonces está ese grupo también presente. Y en tercer lugar están los que se someten a Él y le siguen. Metidos en la misma multitud estaban todos. Y dentro de la multitud había algunos que estaban siguiendo a Cristo verdaderamente. Estaban dispuestos a seguirlo, a Jesús, porque ellos, como Pedro, decían, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. Y entonces estas personas están siguiendo y aclamando y gozándose de todo lo que se dice de Jesús. Pero sus corazones son muy distintos a las personas que están gritando simplemente para que Jesús les alivie. Estas personas son personas que han rendido su voluntad a Cristo. Son personas que han dejado padre, madre, mujer, hijos y todo lo que poseían para seguir a Cristo. Son personas que van a dar su vida por Cristo. Son las personas que son los verdaderos discípulos de Cristo. Y en ese grupo, o sea, se refleja lo mismo que hay en este grupo y en todo grupo. Y que el Señor conceda en este día ver el peligro que hay de aclamar a Cristo sin creer en Él, y que podamos rendir nuestra voluntad a Él y afirmar: Él es el Señor y el Salvador de nuestra alma, y podamos recibir de Él todos los beneficios de ese reino. Oramos y terminamos. Padre,
Hay muchas lecciones que podemos aprender esta mañana. Podemos ver la humildad del Señor y una vez más sentirnos confrontados cuando nosotros queremos la pompa, la gloria, la fama, la riqueza. Y nuestro Salvador entró humilde y manso, cabalgando sobre un pollino. Señor, ayúdanos a imitar ese ejemplo. Pero lo más importante esta mañana tiene que ver con algo mucho más básico aún. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vamos a responder a Él? ¿Qué vamos a decir de Él? No se puede negar la evidencia. Las profecías apuntaban a Él. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Danos la gracia de creerlo y de seguirlo. Y seguirlo cuando las multitudes lo aclaman y seguirlo también cuando el mundo lo rechaza. Y seguirlo hasta la cruz. Y llevar nuestra cruz cada día. Y seguirlo, Señor, aún en la resurrección. Y seguirlo en la gloria futura. Y seguirlo en el reino que nos espera. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con este Rey, a amar a este Rey, a imitar a este Rey, a gloriarnos en este Rey. Lo que acabamos de estudiar no es una historia inventada. Este es el relato del día que tú habías planeado desde antes de que el mundo comenzara, para que el mundo pueda ver y escuchar a tu Rey llamándonos. Y te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, edifica tu iglesia para tu gloria. Y te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.